Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor. Una vez más estamos aquí y con vosotros para compartir aquí Cristóbal Linero. Oh, hermana, cuánto disfrute tenemos de este Cristo maravilloso. Yo no sé vosotros, pero a mí cambió todos mis lamentos en baile. Y como dice el Salmo, me revistió de alegría. Por eso a ti cantaré, oh gloria mía, y no estaré callado. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos estar aquí en tu presencia. Señor, queremos verte cara a cara. En esta mañana queremos abrir todo nuestro ser a ti para que tú te sigas infundiendo, impartiéndote dentro de nosotros. Pero a la vez de que estás impartiéndote e infundiéndote, Señor, extiéndete en todo nuestro ser. Oh, quebranta nuestro hombre exterior para que tu espíritu pueda ser liberado y pueda tomar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones y sentimientos, para que todo pueda ser tú mismo en nosotros. Ese es tu deseo y esa es la intención que había desde antes de la fundación del mundo en tu persona maravillosa. Señor, gracias por estos temas que estamos abarcando en cuanto a la novia, la preparación de la novia, la edificación de la novia, la madurez de la novia, la embellecimiento de la novia, la justificación de la novia, y ahora estamos disfrutando en este bosquejo en cuanto lo que es la iglesia, la novia como la guerrera de Dios. Y es maravilloso. Dice que la novia como guerrero corporativa, guerrero no individual, sino guerrero corporativa. Así que tenemos aquí unos versículos y esto nos anima y nos alienta a seguir adelante, porque hay aquí unos versículos que ya lo hemos tocado, pero para recordar, en Efesios 1:5 dice, predestinándonos. ¿No es maravilloso esto? Que Dios nos predestinó, es decir, ya nos seleccionó, nos marcó desde antes de la fundación del mundo. Dice predestinándonos para filiación, quiere decir para hacernos hijos no adoptados, sino hijos legítimos, para filiación por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice aquí, dice para sí mismo. Es maravilloso, Señor Jesús. Este fue el beneplácito de su voluntad. Así que Dios tenía una voluntad, tenía un beneplácito, y el venir, su Hijo, que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, aunque Él tenía vestido de humanidad, pero interiormente en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo. Por eso en Juan 1:14 dice que Él era el tabernáculo de Dios. En su carne dice que Él fijó tabernáculo, digamos, era el tabernáculo andante aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Esto es maravilloso. También dice en Mateo, tenemos que aprender a orar. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Escucha, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, en todo el universo existe tres voluntades. Está la voluntad divina, está la voluntad satánica y también está la voluntad humana. La voluntad de Dios, la cual existe por sí misma. Esta vida es eterna, esta voluntad es eterna e increada. Y los ángeles, como seres creados, también tienen una voluntad. Dice que uno de ellos, un arcángel, dice que fue designado por Dios para gobernar
el universo que existía antes de la creación de Adán. Ya sabéis todo a qué ángel nos estamos refiriendo. ¿No es maravilloso la intención que había en el corazón de Dios? Pero este ángel fue reverde. Dice, un arcángel dice que fue designado por Dios para gobernar el universo que existía antes de la creación de Adán. Y dice que debido a su alto rango, él tenía un alto rango, lo puso para gobernar, dice, y a su belleza, él era bello. Señor Jesús, dice que este arcángel se enorgulleció, y el orgullo dice que dio lugar a que surgiera una intención maligna, la cual llegó a ser la voluntad satánica. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos tener esta visión, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no con los hermanos. Entre nosotros no puede haber divisiones, ni contienda, ni malentendido, porque supuestamente somos hijos de Dios y tenemos su vida, su naturaleza, su espíritu todo inclusivo, porque dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sean judíos, griegos, esclavos, rumanos, españoles, bolivianos, de donde sea. Aquí no hay raza, hay una ciudadanía. Maravilloso. Entonces, dice que por lo tanto, además de la intención de Dios, de la voluntad de Dios, dice que hay una segunda intención, una segunda voluntad. Así que ahora la voluntad satánica se está oponiendo a la voluntad de Dios. Señor Jesús. Pero también está ahí la voluntad humana. Por eso ahora nosotros necesitamos, oh queridos hermanos, seguir al Cordero y negar nuestra vida del alma. Y el alma, ahí está nuestra voluntad y nuestra mente y nuestros pensamientos. Así que, queridos hermanos, vamos a repasar un poco algo de lo que tuvimos la semana pasada. Solamente los puntos como suelo hacer, ¿no? Entonces, entramos aquí en este punto. Dice que nuestro andar tiene por finalidad el cumplimiento del propósito de Dios. Esto es maravilloso. Señor Jesús, hermano, que en nuestro andar debe tener la finalidad para el cumplimiento del propósito de Dios. Quiere decir que nuestro vivir tiene por finalidad la satisfacción de Cristo, y nuestra guerra tiene por finalidad derrotar al enemigo de Dios, a ese ángel reverde que se orgulleció en la presencia de Dios. Así que seguimos aquí tocando los puntos. Dice, el testimonio de Jesús durante el milenio, dice que, dice, el testimonio de Jesús durante el milenio, la novia es Cristo. Los vencedores, que son los correyes de Cristo, los correyes de Cristo. Esto es maravilloso. Bueno, entramos a la letra A, que estamos aquí repasando. Dice que el recobro del Señor, digamos lo que Dios está recobrando, lo que Dios tiene en su corazón, dice que tiene por finalidad la preparación de la novia de Cristo. Y al final seremos conformados para ser la Sulamita maravillosa, que como la duplicación de Salomón es la figura, escucha, más grandiosa y máxima de la nueva Jerusalén. Y como complemento, la novia de Cristo. Maravilloso. Oh Señor, sigue tú logrando esto. Sigue tú limpiándonos con tu sangre preciosa. Quita todo nuestro orgullo, todas nuestras discusiones. Oh, querido Señor, te amamos. Queremos traerte de regreso
queremos lograr que tú me embellezca la novia, que tú la madures, Señor, para que nosotros podamos estar preparados. Una iglesia guerrera, corporativa, donde no hay sobresaliente de nada ni de nadie. Tú eres el centro y la realidad, tú eres el alfa y el omega, tú eres el primero y el último, tú eres el centro y la atmósfera y la realidad de todas las cosas. Señor Jesús. Hermano, entramos en la letra B. Dice que la Sulamita es comparada a la danza de dos campamentos, como ejército. Oh, es maravilloso, Señor Jesús. Seguimos aquí compartiendo. Dice que el significado espiritual de los dos ejércitos es el testimonio prevaleciente de que somos más que vencedores. Supervencemos, hermano. Nosotros supervencemos por medio de ¿quién? De aquel que nos amó conforme al principio rector del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor. El punto 2 dice, Dios no desea, escucha, Dios no desea a aquellos que son fuertes en sí mismos. Él únicamente desea a los endebles, a los más débiles, a las mujeres y a los niños, los que serán, dice, considerados dignos de ser vencedores serán los más débiles. Porque los más débiles, ¿qué ocurre? Dependen del Señor. Necesitamos ser aquellos que dependemos del Señor. Y el 3 dice, Dios necesita un pueblo que sea uno con Él. Un pueblo que sea sumiso a Él y representado por, como la Sulamita, como la cabellera recogida en trenza, y que lo obedezca como una voluntad flexible que está representada por el cuello con collares de joya, sumiso totalmente al amado. Maravilloso. El 4 dice, cuando nosotros consideramos cómo alcanzar la cumbre más elevada de la revelación divina, nosotros no deberíamos de confiar en nosotros mismos, sino nosotros tenemos que ser esas personas que dependemos de Dios mismo como el amor, como el poder y como la misericordia, a fin de que nosotros podamos ser vasos de ¿qué? De misericordia, de honra y de gloria, porque no es del que quiere, ni es tampoco del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros, que tiene misericordia de nosotros. Entonces, queridos hermanos y hermanas, aquí terminamos el repaso de la semana pasada y seguimos continuando aquí en la letra. Estamos en el punto romano 3. Punto romano 3, comenzamos esta tercera parte ya de mensaje, este tercer mensaje de la novia, digamos como guerrera, corporativa. Es maravilloso. En un bosquejo ya llevamos 3 con este. ¿Por qué? Porque los hermanos lo dan en un mensaje de 1 hora, hora y cuarto, aproximadamente. Pero da como un panorama para que ahora nosotros entremos y profundicemos en versículo por versículo, porque todo el bosquejo está lleno de versículos con los puntos. Por ejemplo, mira, dice, la guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás está en conflicto con la voluntad de Dios. Y ahora viene aquí unos versículos que viene, como por ejemplo, uno que leímos anteriormente al comenzar, porque este versículo es muy fuerte, es muy divino. Y este versículo hace, perdón, es que bebí un poquito de agua. Este versículo
nos hace ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque nos ha hecho hijos suyos. Somos hijos filiales, digamos que hijos auténticos. Mira lo que dice Efesios 1:5, que lo leímos: predestinándonos a filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Por eso nosotros necesitamos ser aquellos que guerreamos con este ángel caído, que ya fue derrotado. Nosotros estamos luchando ya, digamos, con ventaja, porque Juan lo vio ya allí en el lago de fuego. Así que maravilloso. Por eso, aquí también este mismo libro de Efesios, en el versículo 9, dice también el apóstol Pablo, haciéndonos ver de que no es cualquier cosa lo que hay dentro de nosotros. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual él se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo. Y dice el 11, en quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, dijo: cuando oréis, oréis de esta manera, venga tu reino. Oh, tenemos que orar: Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, Señor, así también haz tu voluntad aquí en la tierra. Pero para nosotros poder vivir y disfrutar esta realidad de establecer ese reino aquí en la tierra, Dios necesita a su iglesia guerrera corporativa, que cooperemos con el Señor y no estemos distrayéndonos de unos y de otros. ¿Y de dónde eres tú? ¿De dónde soy yo? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu esto? Hermanos y hermanas. Oh, Señor Jesús, esto es algo maravilloso, el tú poder ver este asunto. Bueno, entramos a la letra A del punto Romano 3, dice: además de la intención de Dios, de la voluntad de Dios, hay una segunda intención que lo hemos leído antes. Dice una segunda voluntad, y no es, dice la voluntad, pues dice que la voluntad satánica se opone a la voluntad divina. Lo hemos leído antes también. Entonces, aquí hay unos versículos que esto realmente está escrito aquí en el libro de Isaías. Libro de Isaías, en el capítulo 14-12. Mira cómo Isaías vio también todo este asunto. Por eso nosotros no tenemos por qué desanimarnos. Cuando hay algún problema, alguna causa entre nosotros, en nosotros, es que Dios quiere realmente hacer algo. Porque Dios quiere que nos demos a Él por completo, incondicionalmente, voluntariamente, como dice en el Salmo 110, y tu juventud, dice, se entregará voluntariamente. Necesitamos entregarnos voluntariamente para que el Señor no tenga que usar como tuvo que usar con Job. Mira, tuvo que usar a Satanás porque claro, Dios no entra en los trapos sucios. Entonces Él tiene un colaborador para todas estas cosas sucias, y ese colaborador es Satanás, para que se dé cuenta al final. Job, después de todo lo que pasó, ¿no es maravilloso las palabras que él dijo? Que dijo: de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta? Tuvo que pasar por situaciones. Pero si nosotros nos abrimos al Señor y nos damos, no tenemos que pasar por situaciones. Pero Dios va a llevar a cabo su propósito, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Él va ahí adelante. Y para que Él pueda llevar las cosas
por medio de ti, por medio de mí, si no nos entregamos voluntariamente, se dice que se utilizará cosas, digamos, en nuestro entorno que nos haga volver a Cristo. Y todo eso es por nuestro bien, no es un castigo ni nada, es por nuestro bien, porque Dios, a quien ama, disciplina. Porque si nosotros, siendo carnales, disciplinamos a nuestros hijos para que, como se dice, el arbolito desde pequeño derechito, entonces necesitamos, digamos, guiarlo. Hermanos, dejémonos guiar por el Señor, porque mira cómo Isaías pude ver esto. Es el 14:12. Le dice a Satanás, le dice: como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Escucha, es que tremendo, dice, hijo de la aurora, dice, como has sido derribado a tierra, dice, como has sido derribado a tierra, tú, dice, que hacías caer postrada a las naciones. ¿Qué te parece? No era un ángel cualquiera, así que nosotros cuando luchamos, no luchamos con cualquier ángel, estamos luchando con Satanás. Pero, hermanos y hermanas, no te atrevas tú a luchar solo, sino la iglesia, como la guerrera corporativa, la que va a hacer derrotar al enemigo, pero no con nuestra fuerza, sino con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con el calzado, con el ceñido en los lomos, todas esas vestiduras que es no para hombres independientes, individuales, gigantes espirituales, no, es para la iglesia, para el cuerpo. Dice, no, es fuerte esto, porque dice, hacías caer postrada a las naciones. Tremendo. El 13 dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima, escucha, de las estrellas de Dios. Entró el orgullo en él. Por eso el hombre es orgulloso, prepotente. ¿Por qué? Porque realmente la naturaleza satánica entró en nosotros cuando la serpiente le picó allí a la mujer, a Adán y a Eva, y cayeron, y se transmutó su cuerpo por completo, y entró, y dice que ahora, realmente, desde aquí en adelante, dice, labrarán la tierra con espino. Señor Jesús. Oh, eso es terrible. Dice que subió encima de las estrellas de Dios. Dice, ensaltaré mi trono. Dice, y en el monte de la asamblea me sentaré. Y en los extremos del norte, dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Escucha lo que dice, no dice igual ni nada, no, porque él sabía que era un ángel creado. Fíjate tú lo que dice, y entonces llegará a ser semejante al Altísimo. Dice que llegó a ser semejante al Altísimo. Claro, no igual. Por eso el imitador perfecto que hoy hay es Satanás. Y en Apocalipsis vemos como el Espíritu, como los 7 ojos, como los 7 cuernos, Entonces esos son los 7 espíritus que Dios envía por toda la tierra para rastrear y buscar a esos vencedores. No que son 7 espíritus, sino que el espíritu se ha intensificado 7 veces. Y si te das cuenta, cuando la mujer en el Apocalipsis 2 se va a dar a luz un varón, que esos son los vencedores, dice que allí estaba esperando el dragón. ¿Y el dragón quién era? Dice que era la serpiente antigua. Es decir, que también se intensificó a una serpiente, a un dragón. Esto es terrible, hermano. Así que seguimos aquí con este punto. Ahora entramos
en la letra B del punto Romano 3, que dice así. Dice que toda guerra tiene su fuente en el conflicto entre la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Ahí siempre hay un conflicto. Siempre hay un conflicto. O tú no tienes conflicto en ti mismo cuando tú dices, Señor, quiero hacer esto. Y hay otro que te está empujando. No, pero mira, déjalo. Después más tarde, ve aquí, ve allí. Mira mira esta, mira aquel, mira lo otro. Señor Jesús, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Señor Jesús, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Haznos ver, Señor, cómo poder volvernos en todo momento. Y no solamente volvernos, sino permanecer y no salir de tu presencia. Señor Jesús, te amamos. Entramos en la letra C, que dice: la guerra espiritual es la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, con un fin, a fin de que el reino de los cielos sea establecido. Para que el reino de los cielos aquí en la tierra, como orábamos antes, sea establecido, es necesario el combate espiritual. Es necesario el combate. Es decir, estamos en un combate. Oh Señor Jesús, te amamos. Aquí vienen unos versículos. Mateo 12, 26. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Así que, maravilloso que podamos. 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él era el reino de Dios, que vino a sembrarse dentro de nosotros para que la iglesia pudiera ser la miniatura del reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios reina. Pero él lo acusaba, que echaba a los demonios fuera por los demonios. ¿Y cómo va a luchar contra su misma casa? ¿Qué va? Así que vemos este versículo maravilloso. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora nosotros que estamos en él, escucha lo que dice en Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos, que somos nosotros, dice, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Hermano, la sangre preciosa de Cristo que derramó todo en la cruz del Calvario. Nosotros, dice, que nosotros lo hemos vencido, lo estamos venciendo o lo vamos a vencer. Dice, por causa de la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Hermano, nosotros necesitamos tener un testimonio donde no nos acuse, donde huyan de nosotros, porque hubo otra religión más. Queridos hermanos, necesitamos orar, no por la unidad, porque la unidad en el Espíritu ya la tenemos. Necesitamos en la práctica guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice. Dice por el testimonio de ellos, escucha, dice, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Olvídate, hermanos y hermanas, no te quejes. Tú posiblemente estás indignado y digas, sí, pero eso es imposible. Sí, no es imposible. Para ti sí, y para mí. Pero para Dios nada es imposible, sino todo es posible para Él. Queridos hermanos, necesitamos animarnos los unos a los otros. Decirle al enemigo, cállate. Que el Señor te reprenda. Tenemos que aprender a reprender al enemigo. Que el Señor te reprenda. Porque si supuestamente estamos en Él, nosotros no. Pero Él teme. Dice que
dice que realmente resistiremos al diablo, dice, y huirá. Él va a huir rápido, él va a decir, aquí no tengo nada que hacer. Igual como aquellos dos que estaban, o aquel que estaba allí en el sepulcro, aquí en los sepulcros, había una piedra de cerdo, y rápidamente como reconoció a Jesús, y estaban lejos, y le dijo, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué te parece? Lo reconocían, porque Él era el Dios encarnado, el que vino aquí a la tierra, el que murió y resucitó, el que estaba muerto, dice, y resucitó y llegó a ser el Espíritu para entrar dentro de ti, dentro de mí. Oh, Señor Jesús, hermano, no tenemos a veces ni idea lo que realmente Dios quiere para nosotros. Bueno, entramos a la letra D, pero no, me he pasado ya, así que vamos a poner esta canción que ponemos todas las semanas, muy buena, y seguimos ahora después. Ya llevamos media hora de mensaje, así que hermanos y hermanas, prontito estamos aquí, escucha la canción y los anuncios que vamos a poner. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo, muy animados, muy alentados para seguir compartiendo con todos vosotros esta riqueza de Cristo. Oh, Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Estamos hablando de este conflicto, de estas voluntades. Y hay aquí un párrafo que nos dice que toda batalla tiene en el origen, en este conflicto, dice, de voluntades. Hay un conflicto de voluntades. La controversia que impera
en todo el universo fue cuando comenzó, cuando el arcángel que hemos leído antes en Isaías se rebeló en contra de Dios. Y esa rebelión fue lo que marcó el comienzo de toda lucha que ahora se está librando entre las naciones, en la sociedad, no solamente en las naciones. Mira lo que está viendo en Ucrania tanto tiempo, lo que abrió en Gaza y los israelitas, lo que está viendo en otros sitios, en Venezuela, en todo hay un conflicto, la política, mucha falsedad, muchas cosas, queridos hermanos y hermanas, muchas cosas que se están introduciendo, el hombre con hombre, mujer con mujer, todo este asunto oh hermano, el mundo está loco, pero nosotros tenemos que estar cuerdos para poder ver y discernir al enemigo. El enemigo ya está localizable, ya sabemos dónde está, dónde mora, dónde se encuentra. El enemigo aún está en nuestra carne. Y nosotros, dice un versículo en Romanos, y es maravilloso, en Romanos 8:6, que dice: poniendo la mente en la carne es muerte, pero si ponemos la mente en el espíritu es vida y es paz. Está localizable. Pablo lo dijo: porque hallo en mis miembros, porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Eso me pasa a mí, te pasa a ti, porque todos tenemos el mismo material, la carne y el mismo veneno inyectado en nosotros. No tenemos que asustarnos. Hay un paraíso dentro de nosotros también. Lo mismo que hay una muerte, hay un paraíso y es nuestro espíritu. Señor Jesús. Hay un versículo en 1 Corintios 6:17 que dice: la mente puesta en... No, ese es el versículo que he dicho antes. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une. Es decir, que al venir el Espíritu del Señor a nuestro espíritu, que estaba muerto, y le dio vida, hemos llegado a ser uno con el Señor. Así que mira lo que dice. Dice que el comienzo de toda lucha que ahora se libra entre las naciones, entre la sociedad, entre la familia, dice, individuo. Por ejemplo, posiblemente usted puede, digamos, posiblemente pueda experimentar una batalla interna entre la razón y la concupiscencia. Dice que todas las diferentes clases de batalla tienen su origen en la controversia entre la voluntad de Dios, digamos la voluntad divina, y la voluntad satánica. En cierto momento Dios creó al hombre y lo dotó con una voluntad humana que era libre, y el hecho de que Dios le diera el libre albedrío, esto muestra cuán grandioso es Dios. Dios no creó al hombre como un robot, sino con un libre albedrío. Hoy nosotros podemos decir, pues te sigo o no te sigo, pero si nosotros tocamos el trono de Dios, vamos a estar locamente enamorados del Señor. Y este libre albedrío muestra cuán grandioso es Dios mismo. Dice que una gran persona jamás obligaría a nadie a seguirle. Y al darle al hombre el libre albedrío, dice, al darle al hombre, Dios daba a entender que no le obligaría a obedecerle. Dios en su grandeza le dio al hombre libertad de elegir. Y en Génesis 2 podemos ver de que el hombre era libre de ejercer su voluntad para comer, ya sea del árbol de la vida, como si fuese del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el huerto había
una situación triangular. Estaba el árbol de la vida, que representaba la voluntad divina, el árbol del conocimiento, que representaba la voluntad satánica, y Adán, que representaba la voluntad humana. De hecho, el árbol de la vida representa a Dios mismo, el árbol del conocimiento representa a Satanás, y por consiguiente estaba presente tres personas: Dios, Satanás y el hombre, y cada una de ellas poseía una voluntad propia. Aunque había tres voluntades, la controversia solo involucraba a dos personas, a Dios y a Satanás. Lo crucial era de que el hombre cogería o la voluntad divina o la voluntad satánica. Si la voluntad humana elegía la voluntad humana divina, entonces, ¿qué ocurría? Dice que la voluntad de Dios se cumpliría. Pero si elegía la voluntad satánica, la voluntad de Satanás se llevaría a cabo, al menos temporalmente. Como todos sabemos, la voluntad humana se puso al lado de la voluntad satánica. Así que, hermano, esto es muy maravilloso, el poder ver todo este asunto, todo este panorama. Y nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu metiéndonos en la palabra, viviendo y disfrutando esta realidad. Así que vamos a seguir a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en la letra D. Oh Señor Jesús, danos tu sabiduría y entendimiento, Señor, cada día y cada vez más, para que nosotros podamos entender lo que hay en tu corazón. Señor Jesús, oh Señor, te amamos, Señor. Ensancha nuestro corazón para poder recibirte cada día más, Señor. Señor Jesús, cuando digo recibirte cada día más, hermanos y hermanas, le digo yo y oro al Señor, es que Él está en nuestro espíritu. Pero como hemos dicho, hay tres voluntades y la voluntad humana está en nuestra alma. La voluntad de Dios está en nuestro espíritu y la voluntad satánica está en nuestra carne. Por eso necesitamos de que el Espíritu de Dios se extienda a la voluntad humana para que, como dijo el Señor Jesús, Él es nuestro modelo. Él dijo, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, dice que todo lo que Él hablaba, todo lo que Él vivía, todo lo que Él realizaba, era el Padre en Él, cumpliendo su voluntad, la voluntad del que le envió. Dice, y el que me envió, conmigo está. Yo no estoy solo. Por eso estas palabras nosotros tenemos que tomarlas. El que nos ha enviado, el que estamos siguiendo, Él está con nosotros. Él está en nosotros, está en ti. Por eso Pablo pudo decir en el capítulo 5 de Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, porque podemos tener vida, podemos estar vivos, podemos tener la vida de Dios, pero estamos dormidos. Y uno que está dormido no se diferencia mucho en que está muerto, sino que uno respira y el otro no. Pero nosotros necesitamos despertar del sueño. Esto no es un sueño, es una realidad. Quiere que el Señor que vivamos. Por eso dice, velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo, porque los días son malos. Por eso necesitamos vivir y expresar a este Cristo que mora en nosotros. La letra D dice, andamos conforme a la verdad y por la gracia vivimos en amor, dice, y en luz, y combatimos con un propósito, dice, para subyugar, oh queridos hermanos, para subyugar, dice,
a la voluntad satánica. Queremos luchar, queremos seguir adelante para subyugar y traer la voluntad del reino. Tenemos que orar: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como está haciéndose en el cielo, también aquí en la tierra. Dice Pablo en el capítulo 4:1 de Efesios, porque él expresaba y vivía a Cristo, porque él estaba preso. Una persona presa no tiene libertad. Una persona presa vive, respira, invoca, disfruta, pero realmente tiene que depender de aquella celda donde está preso. Queridos hermanos, nosotros estamos presos en Cristo. Mira lo que dice Pablo aquí en el capítulo 4:1 de Efesios. Dice: yo pues, prisionero en el Señor, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego, hermanos y hermanas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados, fuimos seleccionados, fuimos marcados, fuimos atraídos a Cristo. Yo estaba desesperado, yo estaba desilusionado, para mí no había vida, yo no sentía nada, hermano. Yo con 19 años me quedé ciego. Figúrate, yo estaba, imagínate. Pero cuando este Cristo vino a mí, oh Señor Jesús, dice aquí el versículo: os ruego que andéis como es digno con la vocación con que fuisteis llamado. Hermano, yo fui llamado, y a partir de ese día que yo fui llamado, oh Señor, prefiero seguir hablando del Señor y no de mí, porque el Señor hizo muchas cosas en mi vida, muchas. Yo te puedo decir que llevo en el Señor 45 años y nunca me ha dado la intención de volver atrás, de dejarlo todo. Esto no puede ser. Queridos hermanos, puedo decir como dijo, creo que fue Moisés o Josué: hasta aquí nos ayudó el Señor. Me ayudó el Señor. Amén. Dice también 5:2, Efesios 5:2. Hemos leído 4:1 y ahora el mismo libro de 5:2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, hermanos y hermanas. Él se entregó en amor a sí mismo por nosotros. Dice: ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Era un olor fragante para Dios. Señor Jesús. El 5:8 dice: porque en otros tiempos, que antes lo que he estado compartiendo de lo que yo era, lo que yo estaba, dice, mas vosotros, erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como hijo de luz. Y el capítulo 6, también del mismo libro de Efesios, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos. Todo esto ha hecho el Señor para nosotros, hermanos. Entramos aquí en el punto Romano 4. Dice, punto Romano 4. Dice, el cuarto dice así: para darle fin al enemigo de Dios
necesitamos ser fortalecidos con la grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales por encima de todos los espíritus malignos. Voy a leer esto otra vez, hermano. Esto es algo maravilloso. No tenemos prisa porque lo que queremos es que esto se forje, no en nosotros mismos, sino aún en nuestras células. Señor Jesús. Punto Romano 4 decía, para darle fin al enemigo de Dios. Pero para darle fin al enemigo de Dios, dice, necesitamos ser fortalecidos con la grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales por encima de todos los espíritus malignos en el aire. ¿Qué te parece? Ese es el que mora dentro de nosotros. El 6:10 de Efesios, hemos leído antes el 12 porque no tenemos lucha contra, pero aquí el 6:10 dice, por lo demás, hermanos y hermanas, por lo demás, fortaleceos en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza es el que hay en nosotros. Y tú puedes decir, ¿y cómo puede ver ese poder mismo en nosotros? Mira, lo que dice aquí en Efesios nos trae los hermanos aquí. Efesios capítulo 1, versículo 19. Escucha lo que dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escucha, para con nosotros los que creemos. Dice, escucha, sigue diciendo el versículo, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza. Y dice el 20, dice que hizo operar ese poder, dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, hermanos y hermanas, no solo en este siglo, dice, sino también en el venidero. Quiere decir que si esto se escribió hace 2000 y pico años, el venidero es donde estamos nosotros ahora. Es decir, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira, sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están hoy los pies? Aquí lo vamos a leer después. Los pies están en el cuerpo, en la iglesia corporativa, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escucha, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús, te amamos. La letra A de aquí del punto Romano 4 dice, hermano y hermana, el hecho de que necesitamos ser fortalecidos con poder en el Señor, esto indica que en nosotros mismos no podemos combatir en la guerra espiritual contra Satanás y su reino maligno. Hermanos y hermanas, solo nosotros podemos combatir en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Oh Señor Jesús, te amamos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres todo lo que yo necesito. Señor Jesús, gracias, Señor.
La letra B dice, el encargo. Oh, hermanos y hermanas, tenemos un encargo. Oh, qué encargo. Dice, el encargo del ser fortalecido con poder. Esto implica la necesidad de ejercitar nuestra voluntad. Si hemos de ser fortalecidos con poder para la guerra espiritual, nuestra voluntad debe ser fuerte. Y no solamente fuerte, sino estar ejercitada. Igual como un atleta tiene que estar entrenando y ejercitándose cada día. Nuestra voluntad debe ser fuerte y estar ejercitada. A ver qué versículo el Señor nos trae aquí. Cantar de los Cantares. Habla de aquella mujer, aquella sulamita, que llegó a ser sulamita, es porque salió la compañera, la femenina de Salomón. Sulamita, Salomón, Cristo y la Iglesia. Hermano, si tú lees cada mes el Cantar de los Cantares, un romance entre Dios y la Iglesia. Toda la Biblia es un romance. Dios siempre detrás de su novia. Aún habla mucho el Antiguo Testamento de la esposa, de la compañera. Todo es una sombra, pero Cristo y la Iglesia es la realidad de todas las cosas. Muchos podemos decir, sí, pero es que la Iglesia, olvídate, la Iglesia sí, tiene muchos aspectos. Pero si tú te sales de ¿qué? Cristo y la Iglesia y Cristo. Cuando en el capítulo 16 de Mateo, Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y me gustaría que alguien te buscara un mapa o que tú lo pudieras ver. De Jerusalén a Cesarea de Filipo, ¿cuánto tiempo hay? Dios se tuvo que llevar lejos a sus discípulos, porque lo que había en aquel ambiente, en aquella atmósfera, era como una nube, una tiniebla, una oscuridad, mucha religión, mucha división, muchas contiendas. No reinaba nada de Dios allí en aquella zona. Por eso los israelitas, los creyentes, los cristianos que se habían convertido, los seguidores de Cristo, no podían quedarse bajo aquella atmósfera, bajo aquella tela oscura, tiniebla. Dios se lo llevó lejos, donde había un cielo abierto, despejado, donde no había religión, donde no había nada. Por eso cuando tanto Juan el Bautista como el Señor nacieron, Dios tuvo que tener un nuevo comienzo. Dios estaba en contra de toda la tradición. Aún Pablo tuvo que ser sus ojos abiertos, y él dijo que era celoso en cuanto a la tradición de sus padres, pero todas esas cosas que tenía por ganancia dice que las estimó como pérdida, como basura, para ser hallado en Cristo. ¿Qué te parece? Por eso, allí en Cesarea de Filipo, en el capítulo 16, versículos del 16, 17, 18 y tal, Dios le preguntó. Cuando digo Dios, Cristo realmente era Dios mismo, pero le preguntó y le dijo a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Y él dijo, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres tal y cual, otros. Y el Señor Jesús le dijo, vale, Pedro, muy bien. Aún te digo, yo me imagino que el Señor dice, bueno, no me interesa, a mí no me interesa lo que dicen los demás. Yo lo que quiero decirte, ¿y tú? Hermanos y hermanas, ¿y tú? Entonces Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Escucha. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto, lo que tú estás viendo, lo que tú has declarado ahora, no te lo ha revelado ni carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios le reveló a Pedro al Hijo, que cuando nosotros nos convertimos y creímos, nos presentaron a Cristo, y Cristo entró dentro de nosotros y se forjó en nuestro espíritu, y es maravilloso. Pero el Señor Jesús siguió diciendo, bienaventurado, ya lo he dicho antes, pero dice: y ahora, Pedro, yo te digo, mi Padre te ha revelado lo que yo soy, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. La roca no era un hombre como hoy dicen las religiones, los católicos y todos estos, que dicen que Pedro, el Papa, es la roca. ¡Mentira! Eso es estrategia del diablo para que nuestros ojos sean desviados a cosas que no sean Cristo mismo. Que no sean Cristo mismo. Ahora voy a seguir compartiendo esto, pero después de que termina el capítulo 16 y comienza el capítulo 17, escucha lo que estoy diciendo para que vean solo a Cristo. Jesús llevó a sus discípulos, a dos de ellos, no se recuerda ahora mismo si eran dos o tres, creo que sí que eran tres, a Pedro, Juan y Jacobo, creo. Dice que subieron al monte. Y entonces dice que allí hubo un resplandor maravilloso. Entonces dice que ellos vieron a Jesús en medio, a Moisés y a Elías, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Pedro, después de haber visto esa revelación y esa visión, pero bueno, eso nos ocurre a nosotros y podemos entenderlo y verlo, pero el Señor nos vuelve siempre. Dice: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice que inmediatamente cayeron al suelo y una luz lo resplandeció por completo. Y dice que oyeron una voz y dijo: este es mi Hijo amado. A él oí, escucha, a él, a la roca, a la principal roca del ángulo, donde todas estas piedras, nosotros como piedras vivas, encajamos ahí. Así que, cuando escucharon esa voz, dice que abrieron sus ojos, y mira lo que dice la Biblia, y solo vieron a Jesús. Hermanos, olvídense, Dios no puede depositar esta revelación, todo este asunto, en los hombres. Era Jesús. Jesús, la principal, la roca. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que mi Padre te ha revelado es sobre la roca. Sobre esta roca, dice él, Jesús, yo edificaré, escucha, mi iglesia. Hermanos y hermanas, yo no sé cuánta gente van a escuchar estos mensajes, pero mi iglesia, la iglesia es del Señor. Esa roca hoy está en la iglesia, que es Cristo y la iglesia. Maravilloso. No sé qué hora es, voy a mirar. Señor Jesús, me he pasado ya también 2 minutos. Hermanos y hermanas, nos quedamos aquí y la semana que viene seguiremos hablando de este asunto. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, y sobre esta afirmación, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Así que, hermanos y hermanas,
Que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, alumbrando. Oh, queridos hermanos y hermanas, que el Señor pueda abrir nuestros ojos y ver todo este asunto. Amén. Dios os bendiga. Quiere decir que Dios os replete por completo de su vida y su naturaleza. Amén.